mi ceguera. Nunca sabe. Hola, buenos días. Un gusto que estén acá con nosotros. Vamos a apagar esto. Bueno, un gusto que estén acá con nosotros. Sabemos que, bueno, que el día de hoy hay como muchas noticias o muchos eventos que están ocurriendo, bueno, pero valoramos que nos acompañen y nos ayuden a replicar estos contenidos. Fíjense que desde SECODAP históricamente nos ha preocupado el tema de educación. Y bueno, sobre todo el impacto de la pandemia conllevó un cierre abrupto de centros educativos. 2 años escolares donde los niños estuvieron confinados a sus hogares y no tuvieron la experiencia de clases presenciales. A partir del mes de enero, febrero, algunos colegios en el mes de marzo iniciaron este esfuerzo de clases presenciales y en ese sentido, bueno, nos dimos a la tarea sobre, bueno, tratar de caracterizar las condiciones de las clases presenciales en esta fase de pandemia. Si les confieso, teníamos una hipótesis, sobre todo que se basaba en que los niños no iban al centro educativo, sobre todo en el interior del país. Esa era como la hipótesis inicial de la investigación, pero nos dimos una grata sorpresa que los niños y los docentes acudieron masivamente a las aulas de clase. El problema es en qué contexto y en qué condiciones, ¿no? Entonces, por eso esta investigación la llamamos educación en ruinas, ¿no? Si quieres, pon para yo poder ver. Entonces, bueno, la motivación de la investigación, bueno, es cómo se dio este proceso de presencialidad en la comunidad educativa, cuáles eran las condiciones, cómo estaban los niños, cómo estaban los docentes, las carencias que no se lograron solventar, el tema de la salud mental en los niños en esta fase presencial después de haber vivido un confinamiento. Entonces, bueno, queríamos caracterizar, hicimos un proceso de investigación, conformamos un equipo de trabajo súper importante. Ahora, pero para un dato metodológico, hicimos procesos de entrevistas en varios estados del país. Fueron 9 estados, ¿no? Bueno, 9 estados. ¿Cómo fue la selección de los estados? Se hizo en función al número de estudiantes, de acuerdo a los datos oficiales disponibles. Seleccionamos los estados donde había la mayor cantidad de niños matriculados en el sistema escolar. Eso nos dio, bueno, el estado Carabobo, Distrito Capital, Miranda, Anzoátegui, Falcón, Zulia, Lara, Aragua y el estado Bolívar, ¿no? Fueron los datos que obtuvimos a partir del censo del INE del año 2011. Tratamos de caracterizar 5 tipos de escuelas. Escuela privada subsidiada, son escuelas privadas pero que reciben aportes del Estado. Por ejemplo, la red de escuelas Fe Alegría y las que están afiliadas a la beca. Escuelas privadas no subsidiadas son escuelas que no reciben ningún tipo de subsidio y todo el funcionamiento operativo y financiero de la escuela lo asume la propia comunidad educativa. Y cuando hablamos de educación oficial, hablamos de escuela pública nacional, que depende directamente del Ministerio de Educación, escuela pública estatal, que depende de las gobernaciones de Estado, y escuelas públicas municipales, que dependen de su administración de los gobiernos locales, es decir, de las alcaldías. Entonces, que el proceso de campo, bueno, conllevó a la visita de 56 instituciones educativas, se realizaron procesos de entrevista a 151 personas, de los cuales 39 eran estudiantes, eran niños, niñas y adolescentes, y todo ese bagaje informativo lo que nos permitió fue construir 11 reportajes y 6 relatos de niños, niñas y adolescentes. La investigación tiene una parte cuantitativa y una parte cualitativa. Hubo un equipo de trabajo, un trabajo que se hizo en las regiones, pero con apoyos de periodistas que están en estas localidades. Bueno, la coordinación estuvo a mi cargo conjuntamente con Vanessa Moreno. Todo lo que tiene con la diagramación, ilustración de diseño, bueno, correspondió a Eric González, que es periodista, y a Miguel, que es nuestro ilustrador, nuestro dibujante que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, un equipo de reporteros. Carlos de Hoy, Dairi Blanco, Erin González, Francisco Rincón, Glenn Requena, Joali Silva, Johan Petit, Karina Peraza, Rosana Batistelli y Vivian Ariza, ¿no? Fueron periodistas que nos apoyaron en todo este levantamiento de información.
Hallazgos cuantitativos. Y aquí me voy a apoyar en este momento. Fíjense que la distribución de matrícula, tenemos un problema de datos oficiales. No tenemos datos actualizados sobre cuántos niños están matriculados en el sistema escolar. Y sobre todo, bueno, los datos desagregados en función a edad o sexo. No hay información suficiente. Ahora, ¿qué encontramos? Que se me rodó aquí. Fíjense que en el plan Victoria Bicentenaria, que fue un plan para el inicio de clases presenciales, el Estado dio una cifra en ese documento de 8.763.066 niños, niñas y adolescentes inscritos en el sistema escolar. Si ese dato nosotros los comparamos con los datos del UNESCO, estamos hablando que para la UNESCO el reporte es de 8.989.863 niños. Estas cifras lo que nos indica es una inconsistencia y hay una diferencia entre la cifra oficial que se publica en el marco de este plan Victoria Bicentenaria y los datos publicados por la UNESCO. Estamos hablando de una diferencia de 226.797 estudiantes. La pregunta que nos hacemos, ¿dónde están esos estudiantes? Y una de las dificultades en el término de los datos es que no podemos identificar la matrícula prepandemia y pospandemia. Si producto de la pandemia hubo una merma en la matrícula. Cuando uno escucha los relatos en las provincias, da cuenta de que ha bajado la matrícula. Por eso no puede ser contrastado por dato oficial, por una data que no está disponible. Ahora bien, los datos recopilados en este informe, logramos identificar que en 56 centros educativos, que fue la muestra que se utilizó para la investigación, encontramos 32.656 estudiantes, de los cuales 51,5% estaban en instituciones educativas privadas y 48,5% en la educación pública. Desde SECOA hemos advertido que la pobreza, los costos de vida, la disminución del presupuesto familiar, la violencia, la inseguridad alimentaria, más los problemas de infraestructura escolar y las penurias en los accesos a servicios públicos que tienen que ver con electricidad, gas doméstico, agua y transporte, bueno, son factores de riesgo que pueden incidir en el abandono escolar. Hasta tanto las causas estructurales no se atienden, ese riesgo de deserción está presente. Y fíjense que la pandemia conllevó a una desconexión, no solo una desconexión física de los niños con su escuela, sino también una desconexión académica y una desconexión emocional. Pero frente a la ausencia de datos oficiales no podemos medir el impacto del COVID en el ámbito escolar. ¿Cómo fue el regreso a clases? Sí, lo acabo de decir. Fíjense cómo fue el regreso a clases. La anterior. La anterior. ¿Vas avanzando? Okay, que las tengo distintas acá. ¿Cómo se acordó retomar la presencialidad? Fíjense que cuando analizamos los datos, el 75% fue de las instituciones educativas encuestadas y decidieron la presencialidad por orden del Ministerio de Educación. Un 17% por instrucciones de la zona educativa y un 3,6% por parte de la decisión de los propios directivos de los centros educativos. ¿Qué nos indica esto? Bueno, que no cabe duda que tanto las escuelas oficiales como privadas se guíen por los lineamientos del Ministerio de Educación como ente rector. Pero más allá del regreso y la orden de vuelta a clase de forma presencial, no identificamos que hubo orientaciones específicas con respecto a eventuales adaptaciones curriculares, adaptación de pensum, sobre todo tomando en cuenta el rezago en el aprendizaje de estos niños post pandemia. No se identificaron metodologías concretas para el acompañamiento psicosocial de los niños y especialmente de los docentes. Entonces fue una orden genérica de retomar a clase y bueno, y algunas orientaciones con respecto a temas de bioseguridad. Pero lo que tiene que ver con el aspecto académico, adaptaciones curriculares, acompañamiento psicosocial, apoyo especial a niños con rezago académico, no hubo orientaciones oficiales por parte del Ministerio de Educación. Ahora, ¿cómo se notificó
la presencialidad? Bueno, hubo distintas plataformas. Por plataformas digitales informales, vía WhatsApp, correos electrónicos, mensajes de texto, también por información en plataformas digitales de los centros educativos. También se notificó de forma presencial o un comunicado dirigido al centro educativo y un mayor porcentaje, bueno, no recibió lineamientos en un 26% por parte del Ministerio de Educación sobre cómo tenía que notificar este reinicio de actividades. ¿Cuál es nuestra reflexión en este punto? Bueno, que el retorno a la presencialidad tuvo que venir acompañado de una campaña de información y de sensibilización a las familias, incluso a los propios niños y adolescentes. Estamos insistiendo que esta campaña de retoma clases tuvo que contar con mensajes clave, mensajes amigables, mensajes accesibles, que motiven a toda la comunidad educativa a vivir esa experiencia de regreso a clases. También, bueno, compartir mensajes sobre las metodologías de apertura, metodologías de bioseguridad, protección a los niños frente sobre todo a la estigmatización que genera el COVID-19. En el trabajo realizado en estos centros educativos, en estos 9 estados, esas campañas no se hicieron. Después de 2 años fue una orden casi en automático de volver a clase. Pero bueno, ese esfuerzo de sensibilización, de información, de hacer un proceso mucho más sensible a las necesidades y las expectativas de los niños y las familias, no se hizo. Con respecto a las jornadas de vacunación, el 84% de las escuelas encuestadas tuvieron jornadas de vacunación y un 16% no tuvieron esas jornadas. Fíjense que el Plan Victoria Bicentenaria estableció como objetivo que las escuelas deberían articularse con los órganos de salud para que tanto maestros, estudiantes, familiares pudieran recibir atención médica. Incluso se establece una meta de 1.100.000 docentes que estuviesen vacunados. Si bien es cierto, en un porcentaje importante, estamos hablando de 84%, realizaron jornadas de vacunación, lo que logramos identificar, bueno, que esas jornadas fueron esporádicas, no fueron continuas, fueron insuficientes y no se logró cubrir al 100% de los trabajadores, cuando el plan Victoria Bicentenaria indicaba que la meta era el 100% de los trabajadores. Ahora, un dato interesante, la UNESCO publicó en el mes de agosto del año 2021 el porcentaje de docentes vacunados a nivel nacional. Y ese dato de la UNESCO refleja que en Venezuela solo el 12% de los docentes están vacunados. Estas en el mes de agosto del año 2021, antes del proceso de presencialidad. No se han publicado datos que nos permiten identificar, bueno, cuánto hemos avanzado en la vacunación de los docentes. Y hay que insistir que la pandemia se mantiene, la pandemia no ha terminado, por lo tanto es indispensable darle prioridad a los procesos de vacunación a los docentes y a los trabajadores educativos. Fíjense que en el mes de marzo del año 2020, el equipo especial internacional de docentes para la educación 2030 insistió en la necesidad de incrementar esos esfuerzos de vacunación, protección y bioseguridad para todos los trabajadores de la educación. ¿Sí? Con respecto a la dotación de insumos de bioseguridad, es la cifra que nos preocupa, porque solo el 4% de las escuelas encuestadas recibieron dotación por parte del Ministerio de Educación. Y el 96% de las escuelas no lo recibieron. Entonces, el plan Victoria Bicentenaria solo fue una formulación teórica, porque en el trabajo de campo constatamos que la mayoría de los centros educativos no fueron dotados con insumos de bioseguridad. Toda la obtención de estos insumos, los costos, en la mayoría de los casos fueron asumidos por los docentes o por las familias que integran la comunidad educativa, ¿no? Bueno, aunado a las graves limitaciones en el acceso a agua potable, continua, suficiente, de calidad, que garantice la limpieza y la desinfección de los centros educativos. ¿Eso qué indica? Que te puede incrementar los riesgos de contagio en el tema del sistema escolar. Ahora, las carencias. Cuando hacemos el análisis de carencia, tratamos de hacer focos específicos. Fíjense que el 59% de las instituciones relataron fallas en el servicio eléctrico, interrupción de cortes eléctricos de forma permanente, de forma prolongada, no tenían un patrón específico, entonces eso conllevaba, bueno, que las clases muchas veces se hacían a oscuras, con climas inclementes, entonces era un problema para los centros educativos. Incluso en el relato cualitativo, escuelas reportaron el robo de los cables que alimentan el sector
en el estado Zulia específicamente, y eso conllevó a que la escuela tenía problemas de electricidad. 54% de las escuelas denunciaron fallas en el suministro de agua potable. Agua potable que sea en calidad, en cantidad suficiente. Las dificultades de agua potable conllevaba, por ejemplo, a que los padres y docentes tenían que pagar cisternas. Tuvimos el dato de una escuela donde tenía que sacar agua de un pozo con mecate. Entonces, no había un servicio de agua permanente, y en el contexto de pandemia, el acceso a agua potable, bueno, era indispensable. Y las autoridades no tuvieron planes complementarios, bueno, para poder tomar iniciativas de WASH que le permita a estas escuelas cubrir esas necesidades. 89% de las instituciones educativas tienen falla de docentes. Sobre todo, mientras más alejados estamos de las capitales, bueno, la ausencia de docentes se siente más, y sobre todo en áreas de ciencia. Lo vamos a ver un poco más adelante con mayor detalle. 52% de las escuelas denunciaron que fallas de equipos e insumos de bioseguridad. Fíjense que también el 39% de las escuelas reportaron robos o hurtos a sus instalaciones. El 59% de las escuelas presentaron daños en sus instalaciones, techos caídos, filtraciones, problemas de aguas servidas, falta de pupitres, todo lo que tiene con el cercado o el perímetro de la escuela también que caía. Entonces hay un deterioro por el paso del tiempo, pero también ese deterioro se incrementa por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo a las instituciones educativas. Y 38% de las escuelas no tienen servicios de transporte público. Encontramos historias, niños que tienen que caminar hasta media hora, 25 minutos para poder llegar a la escuela, porque el transporte público era inexistente, y se agrava en el contexto de la problemática relacionada al combustible. Y otro dato interesante, 55% de las instituciones educativas públicas, y este dato es solo público, denunciaron fallas con respecto al programa de alimentación escolar. Programa de alimentación escolar insuficiente en requerimientos calóricos y nutricionales. Los problemas de acceso a electricidad impide que las neveras permitan la conservación de los alimentos, o las dificultades en el acceso a gas doméstico impiden el procesamiento de la comida. Y bueno, también hubo muchos reportes sobre el tipo de comida que se le da. Era una comida deficiente en calidad y también en cantidad. ¿Qué encontramos también? Que los niños iban a la escuela incluso cuando la comida era deficiente, porque era mejor comer en la escuela, así sea de forma deficiente, que no comer en la casa. Entonces, esa es una problemática donde el PAE no logró ser una medida complementaria de soporte nutricional para el 55% de las escuelas entrevistadas. Ahora, los docentes que faltan en instituciones educativas. Fíjense que el 34% de las instituciones privadas tienen fallas de docentes, y el 66% de las instituciones públicas tienen falla de docentes. Las principales causas: salarios bajos, sobrecarga de trabajo, falta de transporte, los costos de movilización supera con creces lo que pueden recibir por remuneración, aunado con una infraestructura escolar que limita el desarrollo de una dinámica escolar de calidad. Entonces, sin lugar a dudas, la pandemia generó un daño educativo que se traduce en una pérdida de aprendizaje, poco desarrollo de habilidades sociales, compromiso en el desarrollo psicomotor de los niños debido al cierre de los espacios físicos. Este contexto exige que los docentes se encuentren debidamente formados y preparados para superar la pérdida de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, si los niños ya vienen con rezago académico y aunado no tienen suficientes docentes en áreas que son claves de aprendizaje, estamos condenando a una generación de niños a no poder desarrollar el máximo potencial creativo, que es el fin de la educación. Ahora, pasa a la siguiente, Vane, por favor. Ahora, cuando vemos las materias donde hay mayores rezagos, bueno, básicamente en áreas de la ciencia, ciencias duras. Estamos hablando de inglés, química, física, pero también en áreas de las ciencias sociales que tienen que ver con ciencias naturales, castellano, historia, artes, computación. Entonces, es complejo, porque ahora, ¿cómo se cubren esos vacíos?
33 escuelas de las 56 encuestadas tienen fallas en áreas de ciencia, 18 en el área de las humanidades y 24 en otras áreas del conocimiento. Ahora bien, este déficit se cubre de distintas maneras. Se contratan docentes jubilados, docentes que ya tienen el tiempo de servicio que ya lo cumplen, bueno, se recontratan. También se buscan otros profesionales de distintas áreas, pero que tengan un componente docente. O en otras áreas, en otros centros educativos, se contratan cualquier persona que tenga algún tipo de competencia para dar algún tipo de asignatura. Pueden ser profesionales sin componente docente o pueden ser incluso padres que tengan algún dominio en algunas de las áreas de conocimiento que requieren los niños. Y también encontramos docentes que pueden asumir 2 o más asignaturas para cubrir las fallas de docentes. Ahora, con respecto a las emociones, fíjense que el retorno a clase fue un proceso que generó muchísimas expectativas en los niños, en las familias, en los docentes. Entonces, el sentimiento con mayor presencia en los niños fue de alegría. O sea, después de 2 años de encierro, volver a estar en el espacio de la escuela era un momento que daba muchas gratificaciones y satisfacción. Era un momento esperado por los niños. Pero habían otras emociones, y otras emociones depende del actor educativo que se trate. Fíjense, cuando analizamos los docentes, los sentimientos que ellos tenían presentes, además de la alegría, también, bueno, todo lo que tiene que ver con la frustración, todo lo que tiene que ver con el miedo y con la tristeza. Cuando vamos al reporte cualitativo, bueno, por las condiciones de la escuela, por las dificultades para llegar a los sitios de trabajo, porque los ingresos del docente no permiten cubrir sus necesidades básicas para sí mismo ni para su familia, entonces es educativo. Y frente a esas realidades encontramos iniciativas de las familias que le dan algún tipo de soporte o complemento a los docentes. Y cuando vamos a los padres, bueno, también sentimientos de alegría, ahí coinciden con niños y los docentes, pero también miedo. Y ese miedo los padres reportan, sobre todo miedo a nuevos contagios, a problemas de salud que se pueden generar en esta nueva presencialidad. Pero sin lugar a dudas, la reapertura a las aulas de clase fue un espacio súper positivo para los niños. Los niños extrañaban las dinámicas que se daban en la escuela. El recreo, el abrazo de la maestra, el compartir de la cantina, la llegada y la salida de la escuela. Eso es lo que le da significado y relevancia a la escuela, que en la pandemia se perdió. Pero, a pesar de que los niños quieren ir y están contentos en ir, lo que refleja este informe es que están recibiendo clases y cierran este año escolar en las peores condiciones a la prepandemia. Entonces, escuelas con problemas de infraestructura, falta de docentes, dificultades en el programa de alimentación escolar, limitaciones severas en el acceso a servicios públicos, bueno, hacen que este proceso educativo no cumpla los criterios mínimos de calidad. También, bueno, esta parte la quieres decir tú. Entonces, bueno, esas son la parte de los datos cualitativos. Vamos a la parte cuantitativa, vamos a la parte cualitativa y después, bueno, presentamos las conclusiones generales y el cierre. Esto que ustedes ven acá fue una parte que nosotros insertamos en la investigación de pedirle a adolescentes que participan con nosotros todos los viernes, desde hace como 1 año, 2 años más o menos, en actividades de discusión en las que ponemos temas que los pudiesen afectar. Hemos discutido temas de acoso escolar, hemos discutido las clases virtuales, cómo ellos se han sentido en esta época, en esa época, en su momento. Y para este trabajo quisimos recoger sus testimonios en esos 6 relatos, escritos por ellos mismos, editados con un poco de edición que luego fue aprobada por ellos también, por ellas, porque además todas son adolescentes, son mujeres, y vemos cómo corresponde con la investigación que nosotros hicimos. Ojo que esto lo hicimos, lo pensamos de la siguiente manera: reporteamos e investigamos y luego le pedimos a ellos que escribieran sus historias, su relato propio. Y vemos cómo coinciden sin haberles presentado el grueso de los datos de lo que se consiguió, coincide con lo que ya estaba escrito en data. Y, por supuesto, al principio les dijimos que habíamos construido 11 reportajes. Estos 11 reportajes, en algunas ocasiones, permite identificar otros datos que no tiene en la parte
cuantitativa. Permite identificar historias propias y por eso sabemos de aquellos docentes que iban a un pozo ellos mismos a sacar agua, de docentes que tienen que dedicar horas de la educación para lavar baños, para lavar sus instalaciones, de padres que tienen que llevar alimentos porque el PAE no incluye los condimentos o solamente incluye arroz y granos, por ejemplo. En este caso estamos hablando del acceso a Internet. Sabemos muy bien que el Internet fue una valiosa herramienta durante las clases virtuales, durante el confinamiento, pero cuando regresamos al aula vemos que este instrumento no está, ha desaparecido de la escuela. En principio por un tema de electricidad y fallas en el sistema, en la distribución eléctrica. Por supuesto, Zulia es uno de los estados más afectados por este problema, pero también tenemos en Anzoátegui fallas, tenemos en Carabobo y tenemos en Lara fallas en el suministro eléctrico. Pero también vemos que hay algo súper importante que logramos identificar como cercano al tema del Internet y es la falta de adaptación de 2 años virtuales a luego otra vez presencial. Le pasamos 2 años diciéndole a los chamos que se tenían que conectar a Internet, pero cuando llegamos al aula les decimos, deja el celular a un lado, préstame atención a mí, y comenzamos a documentar casos de tecnoadicción en las aulas, que por supuesto para los docentes es muy difícil competir porque hay herramientas digitales que todavía los docentes no han aprendido a manejar. Las herramientas digitales no es una materia que todavía esté incluida en el pensum educativo formativo de los docentes. Y esto se está viendo otra vez como una barrera en la educación, una barrera que no permite distribuir los contenidos, aprender los contenidos adaptados a esta realidad que viven los adolescentes. Fernando Pereira, en este artículo es que se detectó la tecnoadicción en Altos Mirandinos, no que no haya pasado en otros estados, pero en Altos Mirandinos estuvo allí bastante explícita. Él decía, necesitamos espacios de encuentro. La escuela no puede ser solamente unas horas para dar un contenido académico, tiene que ser un espacio de encuentro, de problematizar situaciones que a los muchachos les afectan y no solo quedarse en lo académico. El robo y hurtos en las escuelas, Carlos ya lo había hablado, esto tiene repercusiones directas en el suministro del agua y el suministro eléctrico, y el agua no solamente es necesaria para el tema de la seguridad, por supuesto, en pandemia, para el tema de la higiene en los baños, sino también para la comida. Es una de las fallas que están ahí recurrentes en cuanto al programa de alimentación. Estados como Zulia, Anzoátegui, Carabobo y Falcón registraron este tipo de situaciones, hurtos en las escuelas, ya sea de cableado o de otros insumos. Y la deficiencia en los servicios públicos sin duda ha sido la constante en cada uno de los estados. Fíjense que quise resaltar que de las 9 entidades que visitamos, las 9 tienen problemas en los servicios públicos. Las 9 tienen fallas de electricidad, las 9 tienen fallas de agua, las 9 tienen fallas en transporte. Incluso en el tema de transporte, creo que no lo pusimos, pero es súper importante resaltarlo. En Miranda, en los municipios del área metropolitana, en el Junquito, hay problemas de transporte. Hay escuelas que ni siquiera tienen una ruta de transporte público para llegar. Entonces, los adolescentes, los niños, los estudiantes y sus docentes tienen que caminar largas recorridos para poder llegar a clase. Antes nosotros lo pensábamos en las regiones del país e incluso en zonas aledañas a la capital, Barlovento, Bajía del Tuy, pero hoy lo estamos viendo en Caracas, lo estamos viendo en el municipio Baruta. Por supuesto, todo esto implica un riesgo a la asistencia de clases. Carlos nos había hablado sobre que hay como unos riesgos en la deserción escolar, los reportes que recibimos que hay, las aulas están los alumnos, sí están los alumnos, pero las acciones representan riesgos. Y hay 3 riesgos principales que las historias, los reportajes lograron identificar. Uno es el cambio de colegio por falta de transporte. De nuevo, esto se está dando en Caracas,
se está dando en el área metropolitana de Caracas. O, por supuesto, se está dando en Bolívar, porque esta falta del transporte está muy unida al cobro, el precio de la gasolina. Identificamos una historia en la que una familia se mudó del estado Bolívar a Anzoátegui por este problema. Y por último, el trabajo adolescente. Como en Lara, esta situación se reporta en Lara, cómo los adolescentes durante la pandemia comenzaron a tener oficios y cuando les toca regresar al aula, pues no quieren dejar ese ingreso que representa ese oficio y comienzan a negociar con los docentes horarios de estudio. Los docentes, por un lado, lo ven positivo en el sentido de no quieren renunciar a las clases. No es que estamos viendo una deserción escolar por el trabajo, es que estamos viendo que los adolescentes están buscando alternativas de llevar las dos cosas en paralelo. Siempre hemos hablado en SECODAP de que el trabajo infantil no puede bloquear otros derechos. Y en este caso la educación está en riesgo. Todavía no está bloqueada, pero estamos seguros de que está generando mella, haciendo mella en este derecho. Y las conclusiones, Carlos, te las dejo. Bueno, las conclusiones, se ratifica el deseo de los niños de ir a clase, pero el principal hallazgo y confirma todo lo que se ha denunciado por distintas organizaciones es que lo hacen en las peores condiciones posibles. Entre los hallazgos, bueno, la infraestructura escolar, servicios públicos en el piso. Los centros educativos nos presentan graves problemas de infraestructura originados, bueno, por esta falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Una constante, filtraciones, techos caídos, baños inoperativos, falta de pupitre, precario acceso a servicios públicos y esta precariedad en la infraestructura conlleva incluso a la fusión de salones de clase, improvisar espacios o dar clases en áreas sin ningún tipo de techo a la intemperie. El poco o inexistente transporte público es una constante en las dificultades de la movilidad. Esa hace que los niños y los estudiantes y los docentes tengan que caminar para llegar a su centro educativo y esa falta de transporte conlleva a disminuir los días y horas de clase. Por la falta de transporte hay una reducción de la jornada escolar. 5, no hay clase. Se documentó las limitaciones del programa de alimentación escolar, las fallas están relacionadas a problemas de calidad, cantidad y frecuencia de los alimentos. Los alimentos otorgados por este programa no cubren las necesidades calóricas y nutricionales de los niños. Y bueno, tiene una incidencia directa en las fallas del suministro del gas doméstico. Una educación desconectada de la tecnología, el regreso a la presencialidad en las aulas de clase conllevó una desconexión en el acceso a internet o al acceso a la tecnología digital. Además, eso se suma los constantes apagones y servicios públicos. Fíjense, me acabo de acordar, en el dato cualitativo, en el estado Zulia, creo que sí, es Zulia, de 10 docentes, 2 apenas tienen un teléfono inteligente. Entonces, eso te demuestra que esa brecha digital no solo es hacia los niños, sino también hacia el docente. Déficit de docentes y riesgos de deserción escolar. A pesar del interés y la motivación de la comunidad educativa en retomar las clases presenciales, bueno, hay una disminución en el número de los docentes. Bajo salario, la pandemia implicó una dolarización de facto que conllevó a una pérdida de la capacidad de compra del salario, más la migración forzada de los docentes, son algunos factores que afectan la presencia de los docentes a aulas de clase. Y bueno, de la misma manera identificamos riesgos de deserción escolar. En el reporte cualitativo, estados como Lara, Carabobo y Bolívar hacían referencias expresas a cómo ha bajado la matrícula, o lo que dice Vanessa, cómo han migrado de la educación privada a la educación pública. Pero bueno, esto no está acompañado de datos oficiales. Entonces es importante que el Estado publique estos datos desagregados. Deserción escolar por trabajo infantil. Bueno, todo este contexto económico tan adverso ha conllevado que los niños tengan que salir a trabajar. Entonces, no hay un proceso de armonía entre trabajo y educación, que es lo que la ley permite. Muchos niños, pues, utilizando el trabajo como medio de supervivencia, abandonan las aulas de clase. El COVID, la falta de bioseguridad y miedo a nuevos contagios. Los centros educativos no disponen de equipos de bioseguridad.
para la prevención del COVID. Ni el Ministerio de Educación, ninguna autoridad pública garantiza el suministro continuo de estos insumos. Es el docente y las familias quienes asumen los costos y el mantenimiento, lo cual implica, bueno, que hay un incumplimiento del Plan Victoria Bicentenario, ¿no? Y la situación se agrava, bueno, por la falta de agua potable, la ausencia de protocolos de limpieza y de desinfección de los centros educativos. Y bueno, y la salud mental y las escuelas. Si bien es cierto, la alegría está presente en la comunidad educativa, hay otros sentimientos importantes que hay que estar atentos, ¿no? Sentimientos de apatía, frustración, miedo y rabia también forma parte de la dinámica escolar. Y bueno, por eso hemos insistido que es necesario una estrategia de acompañamiento psicosocial que permite una correcta adaptación a la fase presencial de parte de los niños, pero también de parte a los docentes. Las pocas iniciativas implementadas han sido por decisiones de docentes o decisiones de directivos de los centros educativos, más no obedece una política de Estado. Bueno, la violencia como amenaza, bueno, a las escuelas, los hurtos a las escuelas, bueno, ha conllevado la carencia de insumos, recursos y materiales indispensables para el hecho educativo. Y, bueno, y la escuela se vuelve en un espacio inseguro y desprotegido. En comunidades donde la escuela es un espacio respetado, bueno, vemos cómo ahora se violenta para poder robar equipos de secretaría, ventiladores, aires acondicionados, equipos pedagógicos. Bueno, eso forma parte de la dinámica de las escuelas. Bueno, debilidades académicas a los estudiantes. Se presentó algo importante en el proceso psicoeducativo de los niños, problemas en lectoescritura, problemas en razonamiento lógico matemático y no hay ninguna iniciativa de adaptación curricular. Fue un proceso educativo desde nuestro punto de vista de masa, generalizado y no diferenciado a las condiciones particulares de cada niño o cada adolescente. Y bueno, los esfuerzos de las familias para mantener la escuela, ¿no? Se identificaron esfuerzos importantes de papás, de mamás y familiares para poder garantizar el proceso educativo de sus hijos. Eso iba desde la entrega de incentivos a los docentes para que no abandonaran las aulas de clase, así como el desarrollo de labores de limpieza, incluso asumir alguna asignatura frente a la ausencia de docentes. 11 hallazgos que nos permite concluir, bueno, que la educación está en ruinas. Y esta fase presencial, hay el deseo, hay la motivación, hay las ganas, pero lo hacen en las peores condiciones. En términos de recomendaciones, bueno, políticas públicas con acciones definidas. Los centros educativos deben tener recursos suficientes que garanticen un correcto funcionamiento en el marco del sistema educativo. Deben estar dotadas de acceso a agua potable, electricidad, transporte, seguridad, alimentación escolar, así como todos los servicios públicos que sean necesarios. Debe haber una atención especial para el docente, personal administrativo, personal obrero, para que puedan dar cumplimiento a sus actividades de forma cotidiana. La preocupación tiene que ser la atención de los niños. La preocupación de un docente no debe ser que no se les caiga el techo encima o tener que ir a un pozo a sacar agua. Esa no debe ser la preocupación de los docentes. Bueno, las escuelas seguras, cuando hablamos de escuelas seguras, estamos hablando del cumplimiento de medidas biosanitarias, el cumplimiento de normas de bioseguridad. El COVID no ha terminado. Entonces, hay que mantener esas medidas de precaución, distanciamiento social, limpieza y desinfección de áreas comunes dentro de las instituciones. Modalidades de retorno y valorar el contexto. Cada escuela, cada región, cada comunidad tiene una propia particularidad, por lo tanto se tienen que planificar y definir estrategias de retorno. La estrategia de retorno, si bien es cierto, debe ser progresiva, la estrategia de retorno tiene que ser sostenida en el tiempo. Otros datos que van a ver más desagregados en la investigación te dan cuenta que no todas las escuelas daban clases los 7 días a la semana. Hubo una reducción de días y de horas de clase. Entonces eso te indica, bueno, que ese proceso sostenido en el tiempo, bueno, se tiene que profundizar. Valorar las opiniones de la familia. Las familias son actores claves dentro del sistema escolar. Sus opiniones, necesidades, recomendaciones tienen que ser escuchadas. De retorno seguro a las escuelas. Asistencia presencial en vista de las condiciones sanitarias y las dificultades de los servicios públicos y dar apoyo y acompañamiento a la familia demostrado con respecto a la presencia de las escuelas. Los niños necesitan apoyo en las escuelas, pero las familias también necesitan apoyo en las escuelas. El acompañamiento emocional, el acompañamiento psicosocial debe ser una estrategia central y estratégica y transversal
en la dinámica escolar. No solo que los niños superen el rezago escolar, sino que estén emocionalmente establecidos, bueno, para poder continuar y como lo desempeña la familia. Estos datos nos permiten identificar, bueno, la necesidad de incrementar los esfuerzos, bueno, para que los niños puedan ejercer su derecho a la educación de forma plena, de forma efectiva. El llamado al Estado, bueno, es incrementar los esfuerzos de políticas públicas, promover espacios de participación, fortalecer el sistema de protección para una adecuada atención y en esa medida, bueno, poder transformar en muy corto plazo la realidad de los centros educativos. Estamos finalizando un año escolar que fue atípico y tenemos la oportunidad para el año escolar 2022-2023 para hacerlo distinto. Y estos diagnósticos que se hacen desde SECODAP y otros gremios, otras organizaciones se han tomado en cuenta para que los niños tengan la escuela que merecen y tienen derecho. ORG la tienen en la nota de prensa de todas maneras. El informe, reportaje y los materiales construidos. Adelante. Hay algo que se llama FEDE, que es la Fundación y Dotación Educativa, que es lo que tiene la competencia para todo lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo de las instituciones educativas. Estas instancias paralelas, militares, lo que el llamado de revisión y rendición de cuentas. Si una escuela se está cayendo por esta brigada, va a venir a dar algún tipo de mantenimiento y soporte, bueno, ¿cómo le decimos que no a la escuela? Allá hay un tema fáctico, un tema de la realidad, pero insistimos en el fortalecimiento institucional. FEDE que cumpla las funciones que para las cuales se creó esta fundación y estas acciones que se realizan por FEDE o por otra iniciativa estatal o nacional, bueno, que cuenten con la participación de la comunidad educativa. Cualquier iniciativa que se realice en temas de infraestructura, temas de alimentación, adaptación de currículo, necesariamente debe contar con la participación de la familia, porque hay un derecho que está en la LOGNA, que es el derecho a la participación importante, que tiene que ver con la infraestructura escolar, la dotación de un centro educativo o la dinámica en la distribución de los espacios. Entonces, ahí si lo van a recuperar, que lo recuperen. Los niños lo necesitan, pero con la rendición de cuentas y sobre todo con la participación de las familias, bueno, y que FEDE cumpla la tarea para la cual fue creado. Hay algo que quisiera agregar y es que antes de las bricomiles existía un plan que se llamó Una gota por mi escuela, una gota de amor por mi escuela. En el estado de Aragua registramos que una gota de amor por mi escuela llega apenas al 15% de las escuelas. Y este plan iba a estar, iba como a comenzar a hacer de que la directiva llenara un formulario en el que se le pedía que dijera, bueno, cuáles son las necesidades que tienen y cuál supuesto que ellos han visto que debería cubrirse para poder hacer las mejoras. Cerró el año escolar y todavía no recibió una gota. Cerró el año escolar y todavía no recibió una gota de amor por mí. A comprar cemento para reestructurar su escuela y todavía no tienen escuela. Es difícil unir salones porque las refacciones no son suficientes para poder leer educación, sino rutas de transporte. En Maruta, por ejemplo, no existe una ruta, Eric, no, sí, es que es una ruta pública, pero por ejemplo este caso puntual. En el Monquito, ¿no? Uh-huh.
Y ese 60%, que sería como el restante del 38%, no es que exista un transporte público en un horario que sea suficiente, que además las unidades estén correctas, sino que, bueno, pueden llegar en transporte público, pueden tomar el metro de Caracas, por ejemplo. Ese 38% es que no hay transporte. Ajá. El hecho es que el 62% restante, lo que significa, bueno, que existe, lo que hay que ponderar, en qué condiciones existe. ¿Es suficiente? ¿Hay rutas suficientes? ¿Toman en cuenta a los niños para el traslado? Ahí hay un conjunto de variables que no necesariamente indica que el transporte es de calidad. Con respecto a la reducción de las jornadas, tú la tienes aquí, yo la tengo aquí. Ujú. Fíjense que el 27% de las instituciones educativas encuestadas tuvieron clases 3 a 4 horas. 27%. Y el 73% de las escuelas encuestadas tuvieron clases de 6 a 8 horas. Hubo una reducción. Y la reducción obedece a problemas no imputables a la escuela, que tienen que ver con servicios públicos y no permiten que las clases se retomen de forma presencial. El llamado era una presencialidad progresiva. Ese fue el llamado que hizo el Ministerio de Educación. Pero insistimos que esa progresividad tiene que entenderse en su justa medida, pero que sea un esfuerzo sostenido en el tiempo, porque va a llegar el próximo año escolar y todavía estamos hablando de progresividad. Entonces es importante que los niños, bueno, retomen sus rutinas, retomen sus dinámicas, retomen el contacto con sus escuelas. Bueno, hay que tener condiciones adecuadas para que eso se haga de forma segura. Fíjense que estos datos son de mayo. Estamos hablando ya del tercer lapso en educación, en la educación. En Anzoátegui hay una escuela municipal, creo, en la que ven clases 2 semanas al mes, porque hay falta de agua. En el reporte que tenemos es que esa fue la dinámica de los primeros meses, pero a partir de marzo ya hubo como una frecuencia de asistencia a clases Llamado general. eh, todos los días en horarios de jornada reducida.
creo que empiezo por lo último. Una de las estrategias para retomar la presencialidad son las campañas de información y sensibilización, que permita a la familia superar los miedos, las resistencias, los temores frente a esta nueva forma de presencialidad bajo unos cuidados especiales. Ese proceso no se hizo, o se hizo de una forma muy insuficiente y por iniciativa de los propios centros educativos. No hubo una estrategia comunicacional constante, uniforme, sostenida, con mensajes claros, sensibles, accesibles, que le dieran confianza a las familias para poder iniciar ese proceso de nueva presencialidad. Eso aunado a todos los problemas de bioseguridad y las limitaciones para el acceso a equipos. Y insistimos que muchos de estos costos fueron asumidos por docentes y por familias. Entonces, evidentemente, ese miedo que expresan las familias es un miedo legítimo. Es un miedo, bueno, que sobre todo si las familias han perdido familiares, seres cercanos producto del COVID, eso está ahí y por eso insistimos en el acompañamiento psicosocial al niño y a la familia. Pero bueno, probablemente la pandemia se va a mantener durante muchos años y lo que quedó claro es el impacto educativo que generó la pandemia. Entonces, frente a estas condiciones que la vida nos impone, bueno, cómo nosotros nos adecuamos, cómo nosotros nos adaptamos para que los niños puedan seguir teniendo la experiencia de estar en un salón de clase. Solo que hay que hacer algo importante, que es generar climas de confianza y climas de protección que permitan vencer la resistencia y poder manejar el miedo. Por eso insistimos también que la planificación tiene que ser flexible y dependerá de cada contexto, dependerá de cada circunstancia de la localidad. Insistimos mucho en la vacunación de los docentes y que los docentes tengan herramientas y metodologías de detección y de atención y de acompañamiento. Es fundamental. A medida que haya climas de confianza, esos miedos y esa resistencia van a ir pasando. Hay una experiencia en Anzoátegui que todavía en el último lapso de este año estaban tratando de definir cuál iba a ser la mejor estrategia para garantizar la bioseguridad porque tuvieron 10 casos de niños con COVID. O sea, tan desasistidos ha estado la comunidad educativa que un año después todavía esta gente, las personas están preguntándose qué hacer. Qué hacer sin agua y qué hacer sin dinero, además, porque las familias no tienen dinero para hacer sustentable que ellos lleven todos los días agua, que lleven todos los días sus propios gel antibacterial y sus propias herramientas de limpieza. Y con respecto a la infraestructura escolar, es como muy complejo de responderte frente a la ausencia de datos oficiales. Si tú revisas la página del INE y ves las estadísticas educativas, los últimos datos son del 2017. Y si mi memoria no me falla, te habla de 24.000 escuelas a nivel nacional. No recuerdo el dato exactamente, pero bueno, ese dato 2017 al 2022, ¿cómo ha incrementado? Y ahí tienes otra variable que tiene que ver con la migración. La migración no solo de docentes de niños que se han ido del país, sino también la migración interna. Cómo se han desplazado hacia la capital por el tema del combustible y cómo hay una migración entre escuelas, de privadas a públicas. Entonces, eso es otra variable. Lo que sí hemos visto, hay experiencia, Vane, tú la puedes recordar mejor que yo, salones fusionados. Una escuela que empezó un proceso de reparación y refacción que nunca se terminó. Entonces, eso también es otro factor para que se fusionen salones, se improvisen espacios, se improvisen áreas. Pero bueno, ahí yo creo que sería interesante que el Ministerio de Educación presente cuentas sobre, bueno, cómo ha sido la construcción de instituciones educativas, cuánto ha sido la inversión y sobre todo en esta época de pandemia. Porque la percepción que nosotros tenemos, bueno, como los niños no iban a escuela, no iban físicamente a la escuela, se abandonó el mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces, por eso los niños al llegar encontraron una escuela en peores condiciones que cuando ellos se fueron, la vieron por última vez. Allá y luego Luna y Fabricio. Ay, no sé. Fíjate, las escuelas que nos representan, es decir, si hubo por iniciativa de los docentes y porque ellos se sintieron en la necesidad de hacer esa nivelación. ¿Cómo lo hicieron? Ellos agarraban, en algunos relatos, esto se puede ver un poco más claro, daban una semana en la que el adolescente, el grupo
tipo decía cuáles eran las fallas o qué materias no aprendía y pues se hacía como un esfuerzo de reforzar esos temas. Sin embargo, a lo largo del año se sigue reportando las mismas carencias en el aprendizaje y la misma necesidad de estar en el celular o con aparatos electrónicos dentro del salón de clases. Es decir, la pandemia y las clases virtuales tuvieron su efecto, y estamos ya viendo el impacto de cómo fue esas clases virtuales en una Venezuela, que la virtualidad está para algunos y para otros no, y en la que algunos están adaptados y otros no están adaptados, no conocen las herramientas. Lo último que nos preguntaste sobre las tareas dirigidas, entendemos que es una realidad. Sin embargo, en el reporte que recibimos de los estados, no conseguimos familiares que nos dijeran que habían tratado de complementar académicos con tareas dirigidas. Entendemos que es algo que ha ocurrido. Estos adolescentes que acuden con nosotros todos los viernes en TECODAP nos han reportado que esto es una parte de su dinámica. Pero también hay que recordar que no todas las familias tienen el dinero para poder pagar ese extra educativo. Y ahí hay un tema clave. El Ministerio de Educación es el ente rector y es el que define las políticas. Y dentro de las obligaciones de garantía es poder velar que el proceso educativo, visto que los niños tuvieron 2 años sin clases presenciales, era indispensable una nueva presencialidad desde un diagnóstico psicoeducativo que fuese diferenciado por cada etapa de desarrollo. Eso no hubo lineamientos claros sobre cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo hace y cómo se procesa. Y en función de ese diagnóstico psicoeducativo, qué adaptaciones curriculares se realizan. Lo que encontramos en terreno es que se hicieron en algunos casos por iniciativa, por decisión propia de los docentes. Entonces ese diagnóstico no fue una estrategia transversalizada para el sistema escolar. Y creo que lo otro que quiero rescatar es la desigualdad. Lo que caracteriza el retorno a clases presenciales es una profunda desigualdad entre aquellos niños con escuelas, con condiciones y oportunidades y aquellos que no las tienen. La brecha educativa es muy profunda, es muy grande. Deja tu comentario, bueno, que la familia... Si no tengo agua potable, me busco un pozo. No tengo electricidad, me busco una planta. Entonces, bueno, ese ejercicio no se está haciendo. Entonces, y eso se ve de forma muy diferenciada en las escuelas. Y Fabricio, mientras Carlos hace los cálculos, hay escuelas en Bolívar, en Aragua y en Falcón que habían realizado hasta protestas. Hay un caso emblemático en Bolívar, que es una escuela de Fe y Alegría, que tienen años esperando que el Estado pueda ayudarlas y han hecho a duras penas con recolección de dinero de los familiares las reparaciones de un techo. Pero ellos temen que esas reparaciones que hicieron se vuelvan a nada cuando vengan las lluvias, porque acá no fueron unas reparaciones, tienen unas necesidades más profundas que unas leves reparaciones.
en Falcón también es una institución que fue emblemática en su construcción y a los 6 años comienza a decaer. Y desde, pues, vamos a decir, no lo recuerdo en este momento, 2010, pero de 2010 para acá nadie ha atendido la escuela y la escuela ya está en situaciones en las que de hecho sus estudiantes tienen que ir a otra escuela cercanita a ver clases. Entonces sí, o sea, son daños profundos que se han ido presentando en el tiempo, que se han denunciado, que incluso han tratado de solventarse a través de los programas estatales del gobierno, una gota de amor por la escuela, pero todavía no encuentro solución. Y te dejo las preguntas de la atención psicosocial y de las consecuencias de la niñez, más los datos de la UNESCO. Fíjate, desde el año 2015 no hay cifras oficiales con respecto a matrícula. Hubo una actualización en las estadísticas educativas del año 2017. Ahora, el dato más reciente que logramos obtener fue en el Plan Victoria Bicentenario, que es un documento publicado por el MINSI, y en ese documento te indica que el Estado tiene una matrícula de 8.763.066 estudiantes para el año escolar 2021-2022, que es la matrícula que el Estado reconoce como oficial. Sin embargo, la UNESCO reportó una matrícula para Venezuela de 8.989.863 estudiantes. 36,5% son niños de primaria y 26,5% cursan bachillerato, ¿no? Ese es el dato que en la investigación vas a ver el enlace con la fuente. Entonces, cuando comparamos ambas cifras, te da una diferencia de 226.797 estudiantes. Frente a esa inconsistencia, yo creo que SECODA no tiene que dar la respuesta, la tiene que dar el propio Estado. Publique la cifra, en función a eso poder mirar el impacto del COVID, porque hay que darle una reflexión. Que yo esté matriculado no significa que yo voy a clase. Esa es otra realidad. Una cosa es que yo esté inscrito, que yo esté en una lista, y otra cosa es que yo efectivamente vaya a clase. Entonces, ahí hay un contexto fáctico, bueno, que trasciende el dato oficial de la matrícula, que bueno, es importante, bueno, que las zonas educativas, conjuntamente con la escuela, se han ido. ¿Dónde están? ¿Por qué rango de edad? ¿Qué rango de sexo? Territorialmente, ¿dónde están distribuidos? Porque uno pudiese presumir que a la medida que yo me alejo de las capitales, y hay zonas mucho más deprimidas, eso con respecto a la cifra. Con respecto al acompañamiento psicosocial, ahí están publicados los datos, que son los datos que podemos contrapasar información. Ustedes como periodistas saben, bueno, que generan una dificultad enorme para poder diagnosticar el alcance de los problemas que afectan no solo a los niños, a toda la sociedad. Con respecto al acompañamiento psicosocial, fíjate que en SECODAP nosotros insistimos que el docente puede ser un actor psicosocial y un actor de protección. No se trata de que el docente haga psicoterapia, ni haga un uso de la psicología, porque no es su profesión habitual. Pero sí el docente puede dar para dar primeros auxilios psicológicos a los niños. Y si un docente está, bueno, va a permitir proteger 20, 40, 50 o 100 niños que estén bajo su responsabilidad, bajo su cargo. ¿Qué es importante? Manuales de atención psicosocial, poder sistematizar, poder formar, poder acompañar al docente para que sea un actor de protección. Fíjate que en el Servicio de Atención Psicológica de SECODA hemos reportado localidades que ni un psicólogo hay, por ejemplo. O la cantidad de psicólogos desde el Tamacuro es igual a la del estado La Guaira. Entonces, evidentemente hay una distorsión y hay una limitación en el acceso a servicios. Pero bueno, ahí tenemos más de lo que tenemos. Y bueno, eso es poder formar a los docentes en primeros auxilios psicológicos. Y bueno, y exigir al Estado, bueno, que cumpla su trabajo. Y cómo priorizas dentro de la gestión escolar la salud mental. La salud mental no puede ser algo accesorio, no puede ser algo ocasional, no puede ser algo aislado, porque lo que comprobó la pandemia fue el daño y el impacto a la salud mental de los niños. Un niño que está triste, que está deprimido, que tiene rabia, que está desmotivado, no va a poder aprender. O el proceso de aprendizaje va a ser mucho más lento o mucho más cuesta arriba. Entonces, a medida que yo me siento bien en mi escuela, voy a aprender más y mejor. Entonces, lo psicosocial forma parte importante en la gestión escolar. Las consecuencias, los de las denuncias, bueno, ya van en el reporte. Creo que las comunidades educativas toman mano de distintas vías. Hacer el caso público, pero más allá de que las
familias denuncien, que es un derecho que por sí tienen, el Estado tiene que tener esa obligación de garantía de supervisión de las instituciones educativas. En 2009, el Estado es el ente rector, hay un Estado docente, y al ser el Estado docente, una política de Estado, donde haya programas de inversión, cronogramas de mantenimiento, y que eso sea público. En la medida que sea público, podemos hacer escrutinio de que si lo que se está haciendo responde necesariamente a lo que las escuelas ameritan. Pero bueno, eso todavía es una materia pendiente. Y las consecuencias a largo plazo, yo no las veo a largo plazo, yo las veo a corto plazo. En la medida que el niño no tiene habilidades sociales básicas, no tiene consolidado proceso de lectura-escritura, no tiene pensamiento lógico matemático consolidado, bueno, va a ser un niño que va a tener con unos compromisos importantes en su desarrollo. Y sobre todo, y es lo que es educativo que me permite aprender eso en la escuela, en esa familia, poder retomar esa normalidad, bueno, no hay condiciones óptimas para que los niños puedan alcanzar ese nivel de desarrollo. Entonces el daño no es a largo plazo, el daño es en el inmediato. Que estamos comprometiendo el capital social de un país. Es una generación que no va a tener capacidad de relevar a otra. Una generación que no va a tener capacidad de poder resolver problemas concretos, que no va a tener habilidades sociales para desarrollarse en una vida adulta y que no va a entender el valor de la democracia, la importancia de la participación, la importancia de la toma de decisiones, poder identificar las consecuencias de las decisiones que yo tomo como adulto. Entonces, eso es fundamental. Participar se aprende participando, opinar se aprende opinando, espacio vital para poder desarrollar esas habilidades de los niños, sobre todo esa visión de los niños de ver su escuela, así se está cayendo, pero como un espacio. Entonces la escuela no solo es la infraestructura, es importante, pero la escuela son los vínculos que se dan en el hecho educativo y eso es lo que los niños siempre han esperado por más de 2 años. Estamos listos, gracias. Estuvieron súper buenas todas las preguntas. Gracias por aclarar lo del tema del transporte, que no lo habíamos visto Desde esa mirada. desde esa mirada.